conociendo la verdad. Desprograma tu mente. Juan 1:29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿cómo dijo? ¿Cómo es que Juan el Bautista habló? Y que Juan el apóstol amado estaba ahí listo para apuntar. El día siguiente, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero. Ufale. ¿Cómo está este asunto, señora? He aquí el Cordero de Dios. ¿Cómo dijo? El Cordero de Dios. Entonces, por más que usted venga y me dice, no, es que lo que pasa que el Cordero, es que déjeme pensar. El Cordero, es decir, lo que me está diciendo Juan es lo siguiente. He aquí el chivo expiatorio. ¿Cómo vio Juan el Bautista a Jesús? Un animal. ¿Cómo lo vio? Un animal. ¿Cómo lo vio? Un animal. ¿De Dios qué Dios? Si James Chick dice que en el Antiguo Testamento sí hubo sacrificios de animales, pues entonces Juan está viendo a un Jesús que es, ¿qué cosa? El chivo expiatorio. ¿Cómo qué? Como Cordero de Jehová. ¿Que quita qué cosa? Que quita el pecado. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa quita este ser? El pecado. Ah, interesante. Ufale. ¿Su Biblia se equivocó? ¿Qué dice su Biblia? Y aquí lo estoy buscando y rapidito. Ahí, tía, usted puede ver. El siguiente día vio Juan a Jesús. Es importante que usted subraye esto. ¿Quién vio Juan? ¿Quién vio a Jesús? Un Juan. ¿Este Juan quién es? Juan el Bautista. ¿A quién vio? Vio a un humano. ¿Cómo se llama ese humano? Jesús. Que venía a él. Y él dijo, he aquí el Cordero de Dios. Es decir, he aquí el chivo de Dios. El chivo expiatorio de Dios. ¿Qué hace este? El que quita el pecado del mundo. Ah, el que quita el pecado. Entonces, ¿por qué usted todavía se siente pecador? ¿No dice usted que ya tiene 15 años de ser cristiano? Entonces, ¿por qué usted todavía se sigue siendo pecador? Se sigue sintiendo, uy, como la cucaracha. Ay, no, el pastor me vio. Pero si este ya le quitó los pecados, ¿de qué me está hablando? ¿O quita o no quita? Pues su libro dice que ninguna sangre quita los pecados. Entonces, ¿de qué está hablando este? Si Juan el Bautista dice que vio inmediatamente a Jesús y lo confundió con un animal, o sea que estaba enchamucado este. ¿Qué le pasó? ¿Cómo es que ustedes no analizan esto? ¿Cómo es que ustedes todavía no comprenden de lo que está tratando de decir este libro podrido? Inmediatamente Juan se para y ve a Jesús. No lo ve como Jesús, lo ve como un chivo expiatorio, lo ve como un animal. Entonces entienden ustedes cómo es que hasta hoy en día los judíos no aceptan un Jesús como el Mesías. ¿Por qué no lo aceptan? Porque simple y sencillamente el Nuevo Testamento dice que este es un chivo. ¿No les gustó? ¿No les gustó? Vea pues, Hebreos capítulo 10. A ver si logran ver ustedes en su pantalla. Mientras tanto, yo les pregunto a ustedes,
¿La Biblia se equivocó? Porque yo estoy leyendo Biblia. ¿La Biblia se chifló? ¿La Biblia se endemonió? ¡Úfale! Entonces, los endemoniados han de ser los seguidores de la Biblia, los que se hacen llamar cristianos. Interesante cuando usted empieza a comprender todo este enredijo que nadie se lo enseña, ni en su iglesia. Porque los pastores, mejor para ellos si usted está dándole de comer y toda la cosa. Veamos, repasemos. El siguiente día, Juan vio al chivo expiatorio que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Jehová que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, ¿para quién trabajaba? Trabajaba para Jehová y sabía que a Jehová le gusta la sangre. Sabía que a Jehová le gusta beber la sangre. Sabe que a Jehová le gusta comer la carne. Sabe que a Jehová le gustan los riñones, los ijares, la grosura de los intestinos y la grosura que está encima de los riñones y del hígado. ¿Habrá alguien parecido a Jehová aquí que le encanta esa grasita que le llaman, que le da sabor a la carne? Muy bien, Hebreos capítulo 10, verso 3. Pero en estos sacrificios, cada año se hace, ¿en qué? En memoria de los pecados. En memoria de los pecados, sí. Cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Jehová, que quita el pecado del mundo, ¿qué es lo que quiso decir Juan? Recitó Deuteronomio. Y para que usted se dé cuenta que en el Nuevo Testamento está metido esto, cada año se hace memoria de los pecados. ¿Para qué caramba usted necesita hacer memoria de sus pecados? Porque la sangre, interesante, porque ¿qué cosa? La sangre. ¿Qué es la sangre? Y lo puso en rojo para que usted comprenda. ¿De los qué? De los toros y machos cabríos. No puede quitar los pecados. ¿No puede quitar los pecados? No. Interesante. Ahora veamos, este punto es clave. Dice lo siguiente, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Úfale, usted robó y robó 1 centavo, ya no se acuerda, usted se hace el bobo, no, usted no dice, no trae memoria a eso. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar pecado. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Juan? Cuando dice, he aquí, el Cordero de Dios, es decir, el chivo expiatorio que quita el pecado del mundo. Pero su misma Biblia le dice que eso no quita el pecado. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quita o no quita? Si entonces usted dice que Jesús es el que quita el pecado, pero Juan lo ve como un animal, como un toro, como un macho cabrío, como un chivo expiatorio lo ve. De primas a primeras dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿En qué planeta estará usted para no comprender esto? Que con su muerte paga los pecados ¿de qué? Del supuesto mundo. Pero está diciendo Hebreos que ni la sangre de los toros, de los machos cabríos puede quitar pecado. Entonces, ¿de qué me están hablando? Porque lo que se supone o supuesto sacrificio es el único y definitivo. A diferencia de los sacrificios anuales de los cabritos expiatorios de los judíos. Pero cada año se ofrecían estos animalitos que no ¿qué? Puede quitar pecado. Y si no quita pecado, entonces ¿por qué cada año los mataban? Y si Juan vio como cordero a un Jesús, entonces ¿de qué me está hablando un Juan? ¿Se da cuenta que Juan el Bautista rápidamente ve como un animal a Jesús? Pero no solamente un Juan del Nuevo Testamento habla estas sandeces, estas locuras.
¿Van comprendiendo, señores? ¿De qué manera entonces la gente lleva eso en la mente? No, es que la sangre de Cristo tiene poder. ¡Hurra, su camaca! No pasa nada, aunque usted invoque quien sea. Un Saulo de Tarso o un San Pablo, como usted conoce, sin haber conocido a Jesús personalmente, el Jesús de la Biblia, lo convirtió en un personaje ¿de qué? Divinizado, llamado Cristo. Esto va a ser como una inyección en la cabeza de los supuestos despiertos y los que están pero roncando. ¿Cómo lo llamó un Saulo de Tarso, el San Pablo de la Biblia? Que no conoció a Jesús personalmente, pero lo convirtió en un personaje divinizado, llamándolo ¿qué? Cristo. Y de alguna manera decidió que Cristo, en el caso de los humanos, que siendo aún pecadores, éste murió por ellos. Vea usted lo que dice este pasaje bíblico. Y entonces usted dice, pero ¿dónde sale esto? Hasta tartamudo se me volvió. Romanos capítulo 5, verso 8. Un Saulo de Tarso, que a ellos le atribuyen estos escritos, ¿no? Un Saulo de Tarso, que no conoció personalmente a Jesús, pero lo divinizó, llamándolo Cristo. ¿Cómo lo llamó? Cristo. Ah, ¿no lo llamó Jesús? No, Cristo. Por eso es indispensable observar que un Pablo de Tarso puede ser una figura que trae mucha, pero mucha duda metido en su Biblia. Porque este libro ni siquiera es sagrado. Este libro es el libro de la manipulación mental. Escuche usted lo que dice, mas Dios, es decir, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo Pablo, que no conoció personalmente a Jesús y lo divinizó y lo llamó Cristo. En que siendo aún, ¿cómo? ¿Cómo es usted? Pecadores. Ah, ¿cómo es usted? Pecadores, así lo llaman, ¿no? Pero si usted dice que siendo aún pecadores Cristo, ahora ya no es Jesús quien muere por usted, sino ahora es un tal Cristo. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿De qué está encerrado en este libro podrido? La gente no le gusta cuando digo libro podrido, pues que lo es. Un Saulo de Tarso que precisamente Juan el Bautista empieza a ver a Jesús y rápidamente le vio colita. Le vio que es un animal y lo dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. O los quita o no los quita. Y como lo vio como un animal, y su Biblia dice en Hebreos 10:3 que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar pecado. Entonces, ¿por qué murió este? ¿Por tonto o qué? Si lo vieron como un animal, ¿cómo es este entonces? Que el mismo libro sagrado dice que ninguno de los animales puede perdonar pecado con la sangre de ellos. No se puede. Entonces, ¿para qué los mataba? Puro gusto, pura comida. Y entonces se levanta un Saulo de Tarso que aparentemente trae la verdad y dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ah, interesante. Qué bárbaro el amor de Dios, ¿no? Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si murió por usted, ¿por qué usted se siente aún pecador? Ah, la perita, la pobrecita, ¿no? ¿Y qué tiene? No, es que yo caí en pecado caí yo. Pero si este ya lo quitó, ¿cuál es el problema? ¿Quita o no quita? No quita, manipulación mental. ¿Y qué, cómo lo llamó un Saulo de Tarso, un San Pablo? Lo llamó que es un chivo expiatorio. ¿Están comprendiendo lo que le estoy queriendo decir? Decidió entonces un Saulo de Tarso que para los cristianos entender
que aunque son pecadores, hubo alguien que murió por ellos, pero ahora ya no es Jesús, sino es Cristo. Ufale. Pero este San Pablo está chiflado, ¿o qué? Se chifló. Este es un hereje completo. Porque en otro lado escribe otra cosa. O sea que la estupidez está metido en la Biblia. Y es lo que los cristianos no logran comprender. Vea usted esto. Voy a hacer espacio acá. Para que usted diga, y todo lo que yo les digo es Biblia. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahí está. Primera de Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo. ¿Cómo dice? Cristo. Ahora Pablo se endemonió, mano. Ahora Pablo ya no está viendo a Cristo como un chivo expiatorio. Ahora lo ve como un ser etérico, es decir, que no tiene cuerpo, pero es alguien. ¿Cómo lo ve? Que es el poder y que es la sabiduría. Ufale, Señor. ¿Está entendiendo usted lo que estoy diciendo? ¿Sí me están entendiendo, sí o no? ¿Ah? La gente dice que es algo simbólico y no literal, pero ¿acaso que esto no murió, pues? ¿O no lo mataron? Vamos a ver, Renato. Este no murió. Le pregunto, porque si la muerte de este no fue literal de acuerdo a la Biblia, entonces ¿qué es literal para usted? Señoras y señores, ya es hora de dejar de ser borrego y empezar a descubrir que nos han mentido. No es literal, es simbólico. Entonces muéstreme que no lo mataron, porque ya le voy a enseñar que sí lo mataron. ¿Y qué dice? ¿Cómo lo llama un Saulo de Tarso a Cristo? Lo llama un chivo expiatorio. Pero luego Pablo se contradice, porque dice, ¿quién es Cristo de acuerdo a Pablo? Lo que dice 1 Corintios 1:24, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, si Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, no se trata de un ser corpóreo, no. Y en muchas ocasiones le dije que Cristo es el estado de la conciencia. Entonces, ¿de qué me está hablando Pablo cuando dice que Cristo murió por nosotros? ¿Pablo se endemonió? ¿Cómo ve entonces Saulo de Tarso a un Jesús? No lo ve porque ni lo conoció. Y como no lo conoció, supone haberlo conocido. ¿Y cómo lo llama? Cristo. Ah, Cristo lo llama así. ¿En quién dice? Cristo. Ah. Dice, ¿conforme a qué cosa? A las Escrituras, pero ya vamos. ¿Qué dice? Un Saulo de Tarso divinizando a un Cristo. Y de alguna manera decidió que para los humanos, que aún siendo pecadores, Cristo murió por ellos. Ahora ya no es Jesús, sino Cristo. ¿Quién es el que murió, Cristo o Jesús? No, es que no es literal, una manera simbólica. ¿Cómo me puede enseñar que es una manera simbólica? Si él mismo escribe que dice que Cristo no es una persona, sino Cristo es el poder y la sabiduría. Ah, ahora sí entienden que este es el poder y la sabiduría para adormecer a los que no entienden todavía, que no necesitan, ¿qué cosa? La religión, para descubrir realmente quiénes son. ¿Capisce o no capisce?
Pero no solamente dice esto. Si esto es forma simbólica, como aquí me escribe, entonces dice, por ejemplo, Renato dice, no es literal cuando dice que separa de las ovejas a los cabritos. Quiere decir que separa a los justos y los injustos de las ovejas. Entonces, ¿quiénes son los justos? ¿Quiénes son los injustos? ¿Ah? ¿Quiénes son? La gente no entiende nada de esto. No. Porque ellos creen que este libro, milagrosamente descendió del cielo y fue escrito y punto, se acabó. Entonces les pregunto, ¿a qué vino Colón en América entonces? Vino a traer este libro. Entonces la gente dice, pero ¿qué está pasando? Es lo que usted no quiere ver. Vea usted lo que dice. Primera de Corintios capítulo 15, verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió? Que Cristo, otra vez. Que Cristo. Murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Interesante. Entonces preguntémosle a Renato qué es el pecado. ¿Conforme qué? Las escrituras. O sea que conforme a una escritura que hace que este supuesto Cristo, que no es Jesús, que consta el que mataron fue a Jesús, pero aquí dice Cristo. Y Pablo se contradice porque Cristo no es una persona, sino él mismo dice que es poder y sabiduría. Entonces, si es poder y sabiduría, ¿cómo es que tiene un cuerpo corpóreo? No tiene sentido. Interesante. Pero no solamente dice eso, sino él mismo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Maravilloso, ¿no? Es que hay alguien que vino a morir, sí. Que es vicario. Por eso es que la gente le llaman al Papa vicario de Cristo. Porque el Papa tiene poder de perdonar pecados, ¿o no? No, eso no significa. Vicario, ¿qué es? Que ya se lo dije una y otra vez. Vicario es que alguien de forma voluntaria tome el derecho de la persona que está cometiendo o cometió un error y que dice, no, hombre, yo pues me pongo en lugar de él porque pobrecito. O sea que un Jesús se tonteó. Pero Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados. Pero él mismo dice que Cristo no es una persona. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Conforme a qué cosa? A las escrituras. O sea que hay un escrito que dice que hay que matar a este. Sí lo hay. Y Jehová lo dijo. Si algún profeta se levantare en medio de vosotros, al cual les dijere, ven y sirvamos a otros dioses, este tal profeta morirá. Si hay alguien que se levante en medio de ustedes y les trae una enseñanza completamente diferente al que yo no los traje, dijo Colón, debe morir. Interesante. Veamos entonces Colosenses capítulo 1, verso 14, para aquellos que dicen que esto no es literal. ¿Qué dice? ¿En quién tenemos redención? O sea que esto no es literal, pero tiene usted redención. ¿En qué? Por la sangre. Por la sangre tiene redención usted. Ufale. ¿Qué le pasó a este libro? ¿Se chifló? Por la sangre, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Y no que no hay sacrificios humanos en la Biblia, en el Nuevo Testamento?
el perdón de pecados. ¿Y qué dijo James? Escribió y él se arrepintió y quería quitarse esto encima, pero es demasiado tarde. Y despojando a los principados y a las potestades. ¿Por qué fueron despojados los principados y las potestades según un San Pablo o un Saulo de Tarso? Porque este les dio sangre. Y porque les dio sangre, hubo una supuesta redención y una supuesta perdón de pecados. Y despojando, ¿cómo fueron despojados los principados y las potestades? Dándoles el alimento que ellos necesitan, que es la sangre. Y los exhibió públicamente. ¿Públicamente los exhibió? Y no que no mataron, pues. No que no hay sacrificio en el Nuevo Testamento de humanos. Ufale. Señoras y señores, ustedes están comprendiendo lo que estoy diciendo. Triunfando sobre ellos en la cruz. No lo mataron. Triunfó sobre ellos. ¿Y de qué manera? Resucitándolo entre los muertos. Pero su misma Biblia dice lo siguiente. Si se marea, me dice que cuando Juan ve a Jesús, no lo ve como humano. Lo ve como un animal, como un cordero. Y él rápidamente dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ¿lo ve como un animal? Sí. Lo ve como un animal. Por eso su escrito dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el animal, he aquí el chivo, he aquí el toro, he aquí el Cordero de Jehová, que quita los pecados del mundo. Hebreos capítulo 10, verso 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados. Usted tiene que recordar sus pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dice que no hace? No puede quitar los pecados. Entonces la sangre de un Jesús tampoco. Porque Juan lo ve a Jesús como un cordero. Pero entonces Romanos capítulo 5, verso 8, un Saulo de Tarso, un San Pablo, que no conoció a este personaje llamado Jesús en su Biblia. Y entonces meten esa palabra Cristo, que si usted investiga, usted encuentra que Cristo viene de un rito. Y si viene de un rito, entonces, ¿cómo es que lo llaman Cristo? Escuche usted. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Uy, ahí de maravilla. En que siendo ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Hubo alguien que se llamó Cristo. Pero ese alguien, Juan el Bautista, lo llama Jesús. Y lo llama animal. Y que su mismo libro dice en Hebreos 10, que ninguno de los toros y de los machos cabríos podía perdonar o quitar los pecados. Aunque toda la sangre pongan alrededor como libación a Jehová, no quita pecado. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No quita. Pero un Saulo de Tarso que no conocía a Jesús, vino de esta manera y dijo, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Ahora no es Jesús que muere por él, sino es Cristo. Y él mismo se contradice porque Cristo dice que es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, entendiendo esta parte que no está hablando de un ser corpóreo, sino está hablando de un ser que es el estado de la conciencia, entre comillas. ¿Pero qué está diciendo este Saulo? Primera de Corintios capítulo 15 verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Cómo dijo? Que recibió. Confirma entonces que Cristo murió por los pecados. Ahora no es un Jesús, sino es Cristo. ¿Y es conforme a qué? A las Escrituras. Entonces Cristo, ¿qué es? Es un rito, y por ende que es un rito, es un sacrificio. Interesante. ¿Y dónde sacaron eso? De la Iglesia Católica. Entonces viene un James Chick y dice,
No, es que así no es. ¿Cómo es? Entonces Él nos envía este pasaje. Colosenses capítulo 1, verso 14. ¿En quién tenemos redención por su sangre? ¿Y no que no hay sacrificios humanos en la Biblia? Si mataron a este, le sacaron la sangre, ¿para qué? Para supuesto perdón de pecado. Pero ahí arriba usted vio en el pasaje anterior que un Juan el Bautista ve a Jesús como un cordero. Ah, interesante. Pero este cordero llamado, ¿qué cosa? Ahora Pablo lo llama Cristo. Juan lo llama Jesús. Y despojando a ¿quiénes? A los principados y las potestades. Y los exhibió públicamente. ¿De qué manera? Con su sangre. Triunfando sobre ellos en la cruz. Pero no solamente esto, señores. Incoherencias que solamente salen en su Biblia. Pero fíjense bien lo que ahí dice. Pégale otro ojo. Redención por su sangre. Pele esto. Usted necesita la sangre de Por eso usted entiende cómo es que yo le he dicho a usted que Cristo, ¿usted cree que Cristo tiene sangre? Usted dice, no. No tiene sangre. Ah, pero un Pablo dice que sí. Entonces, ¿qué está pasando con este Pablo? Ah, por eso es que la gente todavía les cuesta mucho trabajo. Porque nos mintieron. ¿En qué consiste esta psicópata doctrina? ¿Ah? La humanidad entera es pecadora. Es decir, desde que nace ya heredó el supuesto pecado. ¿De quiénes? De sus antepasados, de sus abuelos, de sus abuelas, de la bisabuela, bisabuelo, de la bisca, no sé qué. De una forma que como herencia, heredó el pecado de sus antepasados. ¿Heredó? Sí. Una herencia llamado pecado. Y sigue durante toda su vida cometiendo pecados porque la gente no sabe qué es el pecado y no hace por investigar un poco qué es el pecado. Por eso, escuche usted, el pecado viene del latín peccantum, que es la transgresión voluntaria, de acuerdo a la iglesia romana, y consciente a la ley divina. O sea que la persona, cuando dice pecado, pecado viene del latín, ¿cómo es? ¿Viene de qué? Del latín peccatum. Ah, peccatum, sí. Es la transgresión voluntaria a una ley divina. Entonces, si vamos con su Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley. Ah, interesante. Es la transgresión de la ley. ¿Y que qué? Ah, ¿usted ya no se le ha quedado eso? 1 Corintios 15. Veamos. 1 Corintios 15. Y se va a dar cuenta usted. O sea que la gente que dice que es pecadora, de forma voluntaria hace la onda. Aquí está. Ya se lo voy a poner en su pantalla. Por eso, señoras y señores, cuando nosotros empezamos a comprender la Biblia de la manera, no de la manera que nos enseñaron, sino la manera que nosotros nos damos cuenta que nos han mentido, la gente se queda con la boca abierta. Porque hay tanto que decir en este libro que ya voy a apresurar porque ya me está avanzando la hora. Y a veces tengo tantas cosas que compartir que pues dejo de compartir porque obviamente la gente no logra comprender todo esto y dice, ¡oh, se chifló! No, la Biblia. Esté tranquila. Ya le voy a poner en su pantalla. Por eso, señoras y señores, cuando usted entiende qué es el pecado, usted entiende que precisamente a la gente se le vendió una idea que ellos mismos no han podido comprender,
Como la gente dice, ay, yo no sé ni qué es el pecado, pero yo el pecado lo que está diciendo, blasfemia. Por eso es que tiene que entender todo esto. Y por eso es que yo me pongo aquí, delante de ustedes, y ustedes tienen que comprender. Y si no lo hacen, pues no, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Verdad que nada? Ahí está. Ya lo tengo listo para que usted logre entender. Ahí está. Dice su escrito. Dice su escrito, vamos a subir esto para que queden así, Chilerón Pérez. Aquí está. Ya se mira chilero, ¿verdad? Ahí está. Dice, todo aquel que comete, ¿qué cosa? Pecado. Eso yo lo he explicado, pero cientos de veces. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. ¿Qué es lo que infringe? La ley. ¿Y qué ley me está hablando aquí? La ley de Jehová. Pues el pecado, ¿qué es el pecado? De acuerdo a la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4, que el pecado es la infracción de la ley. ¿Capisce o no capisce? Bueno, nos deja igual, porque ahora, ¿qué onda? Entonces, el apóstol, aquel que se contradice tanto, y por eso siempre he dicho, aquí dentro de su libro sagrado, hay dos dioses. Que los cristianos todavía les cuesta mucho, y a los despiertos más o menos, porque los cristianos creen que existe un solo Dios, y Salmo 82 dice que existe cientos. Para el despierto dice que existe un Dios verdadero y un Dios falso. Entonces, ¿cómo está esa onda? Tienen que definirse. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 55. Escuche usted, preste atención. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es decir, ¿dónde está? Muerte, ¿dónde está tu veneno? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el veneno, o el aguijón, o sea, el veneno de la muerte es el pecado. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley. ¿Sí entendió? ¿Sí o no? Y el poder del pecado, la ley. ¿Sí va comprendiendo? La ley. Entonces, repaso. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, es decir, viola la ley. Entonces, el pecado que viene del latín, que es peccamtum, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver, aquí es para corroborar, peccamtum, ¿sí? Que es la transgresión voluntaria y consciente de una ley divina, o sea, la ley de Dios. O sea, que usted es consciente del pecado de la ley, o sea, que el pecado de la ley, sí. Entonces dice, ¿dónde está muerte tu veneno? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Entonces, ¿quién es el que mata? La ley. Ya que el aguijón, ya que el veneno de la muerte es el pecado. El veneno de la muerte, es decir, el veneno que mata es el pecado. Pero el pecado es la infracción de la ley. Y entonces, ¿quién le da el poder? ¿El pecado? La ley. ¿Y cuál es esa ley? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, sí. Es la transgresión voluntaria. Es decir, se emite un supuesto código legal de conducta para la humanidad, pero el ser humano decide voluntariamente. Dice, voluntariamente, no, yo hoy me como la naranja o no me como. Consciente. O sea, lo hace a propósito. Porque si usted es consciente que existe una ley que lo lleva a la muerte, entonces, ¿por qué usted conscientemente lo viola? ¿Por qué conscientemente lo infringe?
Si usted va en su auto y de repente se pone el semáforo en rojo y usted pasa, usted sabe que muy pronto será multado. Voluntariamente, sí, voluntariamente. Este libro está lleno de leyes y estatutos que ni siquiera Jehová lo cumplió. Entonces, ¿cómo es que usted intenta cumplir? Pero hay algo que yo se lo quiero enseñar, porque esto es importante. Es importante. Entonces la gente dice, no, es que por eso es que en la forma voluntaria uno no tiene que hacer eso. No tiene que hacer eso. No, por eso uno tiene que consagrarse al Señor. Si usted supiera cómo consagrarse a este tipo. Entonces usted le va a quedar todavía duda que la infracción de la ley es el pecado. La gente dice, ¿cómo es? ¿Qué es el pecado, señor religioso? Porque el señor religioso no le va a responder esto. El pecado es la transgresión de la ley. Es la transgresión de la ley. Y en teología se enseña eso, lo que acabo de decir. Que es la forma consciente de violar una ley. Y entonces vea lo que Jehová dice. Ya le voy a poner ahí, tranquilo. Yo sé que está demasiado pequeño, pero usted lo va a ver. ¿Para qué se dio la ley entonces? Porque la gente ni sabe para qué tiene esa ley en la mano y le llama ley sagrada. No, hombre, es la ley del Señor. Empieza a hablar una lengua que ni siquiera ellos mismos entienden. Ahí está. ¿Otra vez? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Es decir, la ley de Moisés. La ley de Jehová dado a Moisés. Pues el pecado es la infracción de la ley. O sea que el pecado es faltarle a la ley de Jehová. Entonces un Pablo escribe y dice lo siguiente: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el veneno de la muerte es el pecado. Y el pecado que es la infracción de la ley. Es faltarle a la ley. Y el poder del pecado, la ley. O sea que el que le da el poder del pecado y que le da el veneno para que lo mate a usted es la ley. Entonces Jehová, tan buena onda, tan chulo Jehová, dice lo siguiente. Ezequiel capítulo 20, verso 25. Como dice, por eso yo también les di estatutos. ¿Qué les dio? Estatutos. ¿Y cuáles son estos estatutos? Estos que la gente lo conoce como la ley divina. ¿Qué les dio? Estatutos. Esto les dio. ¿Qué son estatutos? Conjunto de leyes. Por eso dice, por eso yo también les di estatutos. ¿Cómo son las leyes de Jehová? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Estatutos, ¿cómo son? ¿Cómo son los estatutos de Jehová? Que no eran buenos. ¿Cómo es? ¿Cómo son los reglamentos, la ley, la ordenanza de Jehová? Que no eran buenos. Entonces ahora entiende usted por qué lo mata. Decretos. Por los cuales no podrían vivir. Interesante. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Jehovacito? Jehovacito, denle un fuerte aplauso a Jehová. Les dio estatutos, conjunto de normas, de reglas, y les dio, ¿qué cosa? Estatutos que no eran buenos, es decir, les dio una norma, un conjunto de reglamentos o de leyes que no eran buenos. Y luego, ¿qué más? Les dio resoluciones o decisión que una persona
o un organismo con autoridad a ello, a recibir. Pero dice que estas resoluciones no, ¿qué? No se podía vivir. Decreto entonces, ¿qué cosa? Un conjunto de reglas, de leyes que no son buenos, que no se pueden vivir. Entonces usted entiende cómo es que la ley de Jehová, un Pablo termina diciendo, uy, Jehovacito, ¿qué te pasó vos? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Y el pecado qué es? El pecado es la transgresión de la ley. Y si el pecado es la transgresión de la ley, entonces el aguijón, es decir, el veneno de la muerte es el pecado. Por eso Pablo termina diciendo, porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué dijo eso, que la paga del pecado es muerte? Porque precisamente los estatutos de Jehová no son buenos. Los decretos de Jehová, por más que usted intente vivir por ellas, dicen que no se puede vivir. Entonces viene algo interesante, verso 26. Y los contaminé. ¿Quién los contaminó? ¿Quién? En sus ofrendas. Cuando hacían pasar por el juego, ¿cómo dijo? ¿Cómo dijo? Por el juego a todo primogénito. Ufale, señora. Para desolarlos y hacerles saber que yo soy, ¿qué? Jehová. Entonces usted entiende que como un Pablo ve a un Cristo como un chivo expiatorio. Interesante. ¿Están comprendiendo lo que estoy tratando de decirles, señoras y señores? ¿Sí o no? Pues la gente, ¡ay, estamos en el tiempo de la gracia! Está más perdido que la Llorona en tiempo de Cuaresma. ¿Qué gracia? Gracia porque vino un supuesto Jesús a morir por usted. Eso es gracia. Obsérvese bañado en sangre. Por eso la gente, por eso es lo que yo les digo, la gente no entiende absolutamente nada. Y están tan perdidos, tan enfermos, que nos llaman locos a nosotros. Es que ahora es por fe, usted es por fe. Es por fe, por fe. La fe también es una trampa, Señor. Siga creyendo. Y todos estos murieron sin haber recibido lo prometido. Creyeron por fe. Y se fueron a la tumba con la fe. Por eso es que, según la doctrina cristiana, si bien la muerte en la cruz de un Jesús fue para todos nuestros pecados, entonces ¿cómo usted dice que es pecador? No solo por los pasados, sino por los futuros. Y entonces ¿por qué usted es pecador? Sino también en lo presente. Entonces ¿cómo es que usted es pecador? Y Dios solo nos perdona si nos arrepentimos y creemos. Y creemos que Jesús es nuestro Salvador. Ufale. Solo así nos perdona. Pero ¿cómo usted se siente una cucaracha ahora? No, hombre, es que yo vi otra vieja y... Vea usted lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio como una ofrenda. Miren ustedes, una ofrenda lo dio. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Alguien dirá, entonces, no, yo creo en las enseñanzas de Jesús, pero yo no creo que Él haya morido por mí. Ya le está poniendo un poco de sal al asunto. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta es, ¿cuál fue el mensaje de ese hombre a quien la religión lo llamó Jesús? ¿Será que el mensaje es de él que vino su papá y dijo, bueno, yo quiero que la humanidad sea perdonado de sus pecados y entonces yo te ofrezco a vos, Jesús, como expiación por los pecados? La pregunta es, si Jehová es el Padre de Jesús, ¿a quién le ofreció el sacrificio? ¿Al diablo? Como dijo el Zúñiga, vaya al diablo con eso. O sea que Jehová es insuficiente para ofrecer en sacrificio a su Hijo para el perdón de los pecados de toda la humanidad. La pregunta es, ¿a quién se lo ofreció? ¿A él mismo? ¡Qué estupidez! ¿Se ofreció al diablo? ¡Úfale! ¡Qué psicópata! O sea que Jehová pactó con el diablo en dando un sacrificio de sangre, un rito satánico le ofreció Jehová al diablo. ¡Qué psicópata Jehová! No, yo creo en sus enseñanzas. Le pregunto, ¿cuál fue la enseñanza de Jesús, el Cristo? Vea lo que sigue. Porque es necesario que usted pregunte, es necesario que usted cuestione, es necesario que usted abra los ojos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que me está diciendo un Juan? Que si yo no le confieso los pecados, Él no es fiel. Sencillo. Pero si usted confiesa, Él es fiel. ¿Cuándo es que Él es fiel? Cuando usted abre la boca. Úfale. ¿Se dan cuenta ustedes que en la religión nos serían pero bien estúpidos ahí? No, es que el Señor es así, es asán, pero si usted confía en Él, cree en Él, usted confiesa sus pecados, Él le perdona, ¿no? O sea que deja de ser omnisciente por ser infiel. Y deja de ser omnisciente por ser un Dios injusto. Porque aquí sigue hablando de un Dios, no está hablando del estado de la conciencia, esa parte etérica de luz que yo le hablo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. O sea que Él no es fiel si usted no confiesa sus pecados. Pero no, la misma doctrina cristiana dice que Él perdona los pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, ¿cómo caramba necesita que yo le confiese mis pecados? ¿Acaso este es un sacerdote? ¿Ah? Para perdonar, o sea, no le perdona si a usted no abre la boquita. Y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aquellos que aceptaron a Jesús en su corazón, ¿cómo es que todavía me dicen que son pecadores? Limpiarnos de toda maldad, de toda. Es todo. Apresuro porque no quiero quedarme a medias esto. Efesios 2:8, otra vez Pablo. Porque por gracia sois salvos por medio de la mentira. Siga esperando porque no ocurre nada. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Entonces, si es un regalo de Dios, ¿cómo es que me está diciendo que si yo no confieso mis pecados, Él no es fiel? Si yo no confieso mis pecados, Él no es justo. Si yo no confieso mis pecados, Él no me puede perdonar. ¿Dónde queda la omnisciencia de este ser? Y si yo no confieso mis pecados, Él no perdona de mi maldad. ¿Se dan cuenta ustedes que toda la Biblia está lleno de... Y las pocas verdades que hay ahí, usted lo tiene que revisar con lupa. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué gracia? ¿No dice que si yo no confieso, Él no es justo para perdonarme? ¿De qué gracia me está hablando?
De la fe, la fe es una trampa. Pero su mismo escrito bíblico dice que Jesús es el autor y consumador. O sea que este trajo un mensaje que le dio fin a la fe. Consumió a la fe. Consumado es. Entonces, ¿de qué fe me está hablando este Saulo de Tarso? Y dice, y esto no es de vosotros. No es suyo, no. Es un regalo que Dios te da. Y entonces, si esto es un regalo, ¿cómo es que si yo no confieso, Él no me perdona? O es un regalo, es una trampa. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. ¿De qué me está hablando? Que conste que es todo el Nuevo Testamento. Y entonces viene este y dice, escuche usted, Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Y eso lo he usado yo. Aquí empieza un mensaje completamente diferente porque se está diciendo, yo y el Padre uno somos. Muy bien. O sea que me está hablando de un ser que no es corpóreo, que no necesita que yo lo confiese. No. Pero veamos de qué se trata. Y es la propiciación por y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por todo el mundo. O sea que Él es una propiciación. ¿Usted sabe qué significa esto? Es una propiciación. Es decir, un sacrificio. ¿Y no que no existe sacrificio en su Biblia? Una propiciación, una ofrenda agradable. O sea que un Jesús sigue siendo un animal. Un Cristo, de acuerdo a Pablo, es un animal. Porque la propiciación es aplacar, es satisfacer concretamente hacia Dios. ¿De qué me están hablando? Si allá arriba vimos que la sangre de los machos cabríos no perdonaban pecados. Y de primas a primeras la Biblia entra y dice que Juan cuando vio a Jesús, lo vio ¿cómo? Como un cordero. Y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Propiciación de acuerdo a la Biblia. Le pongo en su pantalla para que usted no diga, saber dónde saca ese señor, porque lo que pasa es que como nosotros si no leemos, no creemos, como usted no investiga. Señora y señor, yo creo que ya es hora que nosotros nos demos cuenta que la Biblia está llena de porquería. ¿Qué significa la palabra propiciación en la Biblia? Referencia, sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Jehová. Propicio. Entonces la carta de Juan dice que Él es un sacrificio para aplacar la justicia de Jehová por la ley, por los decretos que no son buenos. ¿Por qué? Por las leyes por las cuales no se puede vivir. Y luego dice, y no solamente por nosotros, sino por el pecado del mundo. Nos vendieron paches en lugar de tamales, señores. No mintieron. Voy terminando. Hoy sí, les prometo que sí. Marcos 2:5. Me quedan un montón de versos. Al ver Jesús, escuche usted cómo cambia todo. Al ver Jesús, la fe de ellos, es decir, otra vez la fe, ¿no? Dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Entonces la pregunta es, si en vida perdonaba pecados,
¿Por qué lo mataron? ¿Por qué es un chivo expiatorio de acuerdo a Juan? Si no era necesario que lo mataran. Si ahí mismo está vivo y coleando y caminando, Jesús dice, tus pecados te son perdonados y punto, se acabó. Él perdonaba pecados. No era necesario matarlo. No era necesario que le lavaba los pecados suyos con su sangre. O sea que todo lo anterior que usted vio, que parece ser que tiene incoherencia bíblica, pues sí lo tiene. Porque primero es que Juan lo ve como un chivo expiatorio, que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y un Pablo que ni siquiera conoció a Jesús en persona, dice, Cristo perdona nuestros pecados. Y luego un Juan dice que precisamente Él es la propiciación de nuestros pecados. Y que si usted no confiesa sus pecados, Él no le perdona. Porque solamente al confesarle, al abrir su boca, Él es justo para hacerlo. Porque Él sigue siendo injusto. Pero quiero que usted observe algo. Jesús andaba caminando como usted y como yo. Le dijo ¿a quién? A un paralítico, tus pecados te son perdonados. O sea que Él en vida perdonaba pecados, o sea que no era necesario matarlo. O sea que nunca fue un sacrificio, no. Siempre ha sido una trampa. Marcos capítulo 2, verso 10. Les prometo que aquí voy a dejar. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, ¿cómo dijo? Que el Hijo del Hombre tiene poder. ¿Quién habló? Jesús. Tiene potestad, es decir, tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Vale. Entonces, ¿por qué usted carga la sangre de un inocente en su espalda? Cuando vivo y coleando, perdonaba pecados, no era necesario matarlo. ¿Cómo es que te han mentido, señoras y señores? Porque empieza a decir, escuche usted, esto, que lo pongo acá. Él empieza a decir esto. Yo y el Padre uno somos. ¿Cómo dijo? Yo y el Padre uno somos. Inmediatamente cuando dijo eso, Él estaba vivo, cuando Él ya perdonaba pecado. ¿A quién le dijo? Le dijo al paralítico. ¿Y por qué el paralítico estaba así? Por causa de la ley. Porque el pecado es la transgresión de la ley. Y porque los decretos de Jehová no son buenos. Y los estatutos de Jehová no sirven para vivir. ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Marcos capítulo 2, verso 10. Para que sepan ustedes que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder en la tierra para perdonar pecado. Vale. Es decir, este ser humano que sí existió, pero nunca se llamó Jesús, tenía poder suficiente para hacerlo, eliminar la ley de Jehová. Y no, Pablo termina escribiendo porque el fin de la ley es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo. Un Pablo se estaba metiendo en problemas y nadie se había dado cuenta. ¿Y qué dice aquí? Para que sepan ustedes que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. El mismo Jesús se autoproclamaba tener ese poder de perdonar pecados. Es decir, tener ese poder de eliminar la ley. Entonces, ¿usted por qué sigue viendo a Jesús como lo miran todos? Un chivo expiatorio. Mateo 9:6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, otra vez. Tiene poder en la tierra, ¿para qué? Para perdonar pecado. O sea que todos los paralíticos es a causa de la transgresión de la ley. Entonces, ¿los papás de han de ser cristianos o qué? Y ahí está claro, señoras y señores. Está clarísimo. No sé si ustedes se dan cuenta.
Y los que escribieron esta onda, ellos plasmaron ahí que este ser humano, a quien todos lo veneran y lo aceptan en el corazón, y ellos creen que su sangre les perdona el pecado, está diciendo, en vida, caminando, dando órdenes y diciendo que Él tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Se dan cuenta que hay dos Jesús metidos en su Biblia? Dos Cristo metidos, dos Pablo. ¿Ya se dio cuenta, sí o no? ¿O usted está perdidísimo aquí? Si no está perdido, me avisa. Me detengo un poco. Lucas 5:24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, otra vez, aquí lo dijo, Hijo de Hombre, también aquí lo dijo, 1, 2, 3. O sea que los 3 evangelios lo dice en Marcos, en Mateo, en Lucas, que dice que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra. ¿Para qué? Para perdonar pecados. Entonces, ¿por qué en su espalda suyo lleva, no, yo la sangre de Cristo me cubre? ¡Ufale! Ya se parece Jehová a usted tragando sangre y ni sabe de quién es. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí hay otro. Lucas 7:48. A ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, como un Pablo, como un Saulo de Tarso, me viene a decir que era necesario entonces que Cristo muriera conforme a las Escrituras. ¿De qué termina arruinando Pablo? ¿De qué? O sea que el arrepentimiento es una trampa. El ser pecador es una trampa. ¿Usted de qué me está hablando? ¿Acaso no el mismo Saulo de Tarso termina diciendo, porque el fin de la ley es Cristo? Pero él termina viendo a Cristo como un chivo expiatorio. Pero también él mismo escribe que Cristo no es un personaje, sino Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que no es una persona, no. ¿Se dan cuenta ustedes de qué manera nos han mentido durante ya mucho tiempo? A ver, levanten las manos aquellos que han entendido esto. Hágalo, yo diga. Por eso es que Cristo es un rito. Como dije, Cristo es un rito. Si Cristo es un rito, entonces, con razón Pablo, ahí mismo en su libro dice que lo mira como un chivo expiatorio. ¿Lo ve como un chivo expiatorio? Por eso es que a la gente les cuesta mucho trabajo cuando yo digo esto, porque para ellos la palabra Cristo, úfale, nombre, híjole, porque así se le enseñó. Por eso cuando usted va a la Biblia del Strong, busque G, o sea, griego 4154, dice que el Espíritu y la palabra Cristo es una analogía en sentido figurado. Es decir, un humano, un alma racional, una implicación, un principio vital, disposición mental. Por eso es que Cristo es un rito. Y si Cristo es un rito, señoras y señores, entonces, ¿qué más nos esconden? ¿Qué más nos tienen metido ahí? Por eso es que a veces las personas que no entienden de lo que decimos,
pues les cuesta mucho trabajo. Y eso genera que las personas inmediatamente empiezan a llamar porque obviamente hay una duda encriptado en ellos. Así que, señoras y señores, gracias por haber estado acá en esta desprogramación mental de la Biblia. Espero yo que usted haya comprendido